Bienvenidos a nuestro canal Inmersión Literaria. Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en la mente de uno de los autores más enigmáticos, Sin duda. del siglo XX, Así es. Franz Kafka. Franz Kafka. Nada más y nada menos. Un autor que sigue dando de qué hablar. Totalmente. Hoy nos adentramos en su obra maestra, El Proceso. El proceso. Una novela que, a pesar de haber sido escrita hace más de un siglo, sigue fascinando y también perturbando. Sí, a lectores de todo el mundo. Y cómo no, Exacto. El Proceso nos confronta con temas como la burocracia, la culpa existencial, la búsqueda de justicia en un mundo que parece absurdo. aparentemente absurdo, sí. Totalmente. Y para comprender la magnitud de esta obra, vamos a analizarla desde tres perspectivas. Me parece perfecto. Primero, exploraremos la vida de Kafka, buscando aquellos eventos que marcaron sus psiques y que se reflejan en el proceso. Excelente punto de partida. Para comprender la obra, primero debemos comprender al hombre. Totalmente. Después viajaremos al contexto histórico de principios del siglo XX en Europa. Uf, una época convulsa. Sí, una época convulsa que sin duda influyó en la atmósfera de la novela. Por supuesto. Y finalmente conectaremos todos estos puntos para desentrañar las posibles interpretaciones del proceso y su impacto en la literatura universal. Me parece una estructura sólida. ¿Qué te parece este enfoque? Perfecto. Empecemos entonces por el hombre detrás de la obra, Franz Kafka. Nacido en Praga en 1883, Kafka vivió en una encrucijada de culturas e identidades. Su encrucijada. Su familia era judía, pero él se sentía un extraño tanto en la sociedad judía como en la sociedad checa en general. Esa sensación de no pertenencia, de ser un extraño en su propia tierra, se palpa en el proceso, ¿verdad? Totalmente. Joseph K., al igual que Kafka, es un hombre aislado, incapaz de comprender las reglas del juego en el que se ve forzado a participar. Precisamente. Y hay otro factor crucial en la vida de Kafka que se filtra en la novela: su compleja relación con su padre, Hermann Kafka. ¿Ah, sí? ¿Su padre? Era un hombre autoritario, dominante, una figura imponente que generaba en Kafka una mezcla de admiración y profundo temor. Y si pensamos en el proceso, la figura del padre se puede interpretar en esa autoridad invisible e implacable que detiene Joseph Key sin darle una explicación. Sí. Esa fuerza que lo juzga sin que él pueda siquiera defenderse. ¿Crees que esa interpretación tiene fundamento? Es una interpretación muy válida. La crítica ha debatido durante décadas si el padre de Kafka fue la inspiración para la figura del juez, o en un sentido más amplio, para el propio sistema judicial que oprime a Joseph K. Claro, porque la novela no solo habla de la culpa individual, sino también de la culpa impuesta por un sistema que te declara culpables desde el inicio, sin pruebas, sin posibilidad de apelación. Ajá. Es como si Kafka nos estuviera mostrando la pesadilla de ser juzgado por un sistema que ya te ha condenado. Exactamente. Y ahí es donde entra el contexto histórico. Estamos hablando de principios del siglo XX en Europa, una época marcada por la creciente burocratización, la Primera Guerra Mundial, el auge de los totalitarismos, Sí. un mundo donde el individuo se ve aplastado por fuerzas que no puede controlar, Donde la lógica... donde la lógica y la razón parecen haber perdido su lugar. Y Kafka, como judío en Praga, estaba especialmente expuesto a esta atmósfera de paranoia y persecución. Totalmente. El antisemitismo iba en aumento Sí. y la sensación de que en cualquier momento podía ser víctima de un sistema arbitrario e injusto se refleja en la angustia de Joseph K. Tienes razón. Recordemos además que Kafka no solo experimentó la opresión del sistema judicial de su época, sino que también fue un engranaje más en la maquinaria burocrática. Ahí está. Trabajaba como abogado en una compañía de seguros, ¿no? Exactamente. Un ambiente que le proporcionó una visión directa de la deshumanización que puede generar un sistema rígido e impersonal, Sí. y esa experiencia se traslada a el proceso de una forma magistral. Magistral. SFK se enfrenta a un laberinto de oficinas, pasillos y funcionarios que parecen más interesados en seguir los procedimientos que en impartir justicia. Es como si estuviera atrapado en una pesadilla burocrática sin salida. Sin duda. Kafka describe esas oficinas con un detalle. Caso excesivo. Casi obsesivo. Recuerdo un pasaje donde Joseph K. está en una oficina abarrotada con el aire denso y cargado y describe a los funcionarios como autómatas sin rostro y sin alma. Sí. Realmente escalofriante. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Y creo que refleja la propia experiencia de Kafka en su trabajo. Totalmente. Esa sensación de ser un engranaje más en una máquina impersonal donde la individualidad se pierde. Y aquí es donde la obra de Kafka trasciende el contexto histórico y adquiere una dimensión universal. Por supuesto. ¿Quién no se ha sentido alguna vez frustrado, perdido o impotente ante la complejidad de un sistema burocrático? Exacto. El proceso nos habla de la alienación del individuo en la sociedad moderna, de la pérdida de control sobre nuestro propio destino. Sí.
Joseph K. es un personaje con el que podemos identificarnos porque representa la lucha del hombre común contra fuerzas que lo superan. Y esa lucha se manifiesta en diferentes niveles a lo largo de la novela. Sí. Por un lado, Joseph K. intenta comprender el sistema judicial, Ajá. busca abogados, intenta defenderse, pero todos sus esfuerzos son en vano. Es interesante observar cómo Kafka utiliza el espacio físico para reflejar la opresión que sufre Joseph K. Las oficinas del tribunal son claustrofóbicas, laberínticas, con una atmósfera cargada de misterio y amenaza. Sí, y no podemos olvidar esos pasillos interminables llenos de gente esperando su turno para ser juzgados. ¡Uf! ¡Qué angustia! Una imagen que transmite una sensación de angustia y desasosiego. Esa imagen nos lleva a otro elemento clave del proceso, la presencia constante de la multitud. Una multitud. Nunca está solo en su lucha. Siempre hay otros acusados, testigos, funcionarios que lo observan, lo juzgan o simplemente lo ignoran. Y esa multitud, en lugar de ofrecerle apoyo o solidaridad, lo aísla aún más. Sí. Es como si todos estuvieran sometidos al mismo proceso, Mismo proceso. pero cada uno lucha en soledad, sin esperanza de escapar. Kafka logra transmitir esa sensación de aislamiento de una manera magistral. Absolutamente. En la siguiente parte de nuestro análisis, profundizaremos en esa sensación de aislamiento y en cómo se intensifica a medida que avanza la novela. Perfecto. No se pierdan la segunda parte de este Deep Dive, donde continuaremos explorando el proceso de Franz Kafka. Retomando nuestro análisis del proceso, quedamos en esa sensación de aislamiento que experimenta Joseph K. A medida que avanza la novela, este aislamiento se intensifica. Joseph K. se va alejando de su vida cotidiana, de su trabajo, de sus relaciones personales, para centrarse en su proceso judicial. Es como si el proceso lo fuera consumiendo poco a poco, absorbiendo toda su energía y atención hasta dejarlo vacío. Exactamente. Y a pesar de todos sus esfuerzos, no logra avanzar. Se encuentra con abogados ineficaces, con funcionarios corruptos, con mujeres que lo atraen y lo manipulan. Hablando de las mujeres en el proceso, son figuras bastante ambiguas, ¿no? Representan tanto la tentación como la amenaza. Tienes toda la razón. Por un lado, Joseph K. busca en ellas consuelo y apoyo, pero por otro lado, ellas lo utilizan para sus propios fines. Pensemos en Lenny, la enfermera del abogado. Hald es una mujer seductora que se ofrece a ayudar a Joseph K., pero al mismo tiempo lo manipula y lo distrae de su objetivo principal. Exacto. Y también está la señorita Bursner, una de las inquilinas de la pensión donde vive Joseph K. Ella representa la posibilidad de una vida normal fuera del proceso judicial, pero al final se aleja de él, incapaz de comprender su situación. Claro, porque el proceso ya ha marcado a Joseph K. de forma indeleble, ya no puede escapar de esa realidad. Incluso cuando intenta retomar su vida cotidiana, es como si una sombra oscura se hubiera acosado sobre él. Precisamente, y esa imposibilidad de escapar nos lleva a una de las interpretaciones más comunes del proceso. La culpa existencial. Joseph K. es culpable simplemente por existir, por ser parte de un mundo absurdo e injusto. Es una idea bastante desolada, ¿no? Que la culpa sea una condición inherente al ser humano. Sin duda, es una visión pesimista, pero que resuena con la experiencia de muchos, especialmente en el contexto histórico de la época. Recordemos la atmósfera de incertidumbre y paranoia que se vivía en la Europa de principios del siglo XX. Es cierto. Y esa visión pesimista de la condición humana se refleja en el final de la novela Joseph K. Es ejecutado sin comprender por qué, sin haber tenido la oportunidad de defenderse. Un final que deja al lector con una sensación de desasosiego, de impotencia, de que la justicia es un concepto inalcanzable. Totalmente, pero a pesar de su pesimismo, creo que el proceso no es una obra desesperanza. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Kafka nos invita a cuestionar, a rebelarnos, a no aceptar pasivamente las injusticias que nos rodean. Es como si nos estuviera diciendo, el mundo puede ser absurdo e injusto, pero no te rindas, sigue luchando, sigue buscando la verdad, aunque parezca imposible encontrarla. Exacto. Y esa invitación a la acción creo es el legado más importante que nos deja Kafka. Nos recuerda que aunque el sistema pueda ser opresivo, el individuo no está completamente desprovisto de poder. Tenemos la capacidad de pensar, de cuestionar, de luchar por nuestros derechos. Y aunque esa lucha pueda parecer inútil, a veces es importante no renunciar a ella. Joseph K., a pesar de su final trágico, nos enseña que la resistencia es posible incluso en las circunstancias más adversas. Exacto. Y esa lección creo es la que debemos recordar al adentrarnos en la última parte de nuestro análisis del proceso. Retomando nuestra inmersión en el proceso, en esta parte final, quiero centrarme en la búsqueda de Joseph K. Por resolución, una búsqueda que lo lleva por un laberinto de encuentros y experiencias que en lugar de acercarlo a su objetivo, parecen alejarlo cada vez más. Stephen Buscas. Es como si cada puerta que abre lo llevara a un callejón sin salida. Abogados, jueces, pintores, mujeres. Sí. Joseph K. se aferra a cada encuentro como si fuera una tabla de salvación, pero ninguno lo conduce a la libertad. ¿Por qué crees que Kafka estructura la novela de esta manera? Creo que Kafka nos presenta la justicia como un concepto esquivo, un ideal que se persigue pero que nunca se alcanza a Joseph K.
Se esfuerza por comprender las reglas del juego, por seguir los procedimientos, por encontrar a alguien que pueda ayudarlo, pero el sistema lo aplasta con su indiferencia y su absurdidad. Y esa absurdidad se ve reflejada en los propios personajes que Joseph K. encuentra en su camino, ¿verdad? Personajes que en lugar de ofrecerle claridad, lo confunden aún más. Exacto, pensemos en el encuentro de Joseph K. con el pintor Titorelli. Este personaje le explica que existen 3 tipos de absolución: la real, la aparente y la prórroga indefinida. 3 caminos que al final conducen al mismo punto muerto. La solución real, según Titorelli, es un mito, una leyenda que se transmite de generación en generación, pero que nadie ha visto en la práctica. Es como una zanahoria que se coloca frente al acusado, pero que siempre está fuera de su alcance. Exacto. La absolución aparente, por otro lado, consiste en conseguir que un número suficiente de jueces firmen una declaración de inocencia, pero sin que esto implique una verdadera exoneración. Es una forma de mantener la apariencia de justicia mientras el acusado sigue siendo víctima del sistema. Y la prórroga indefinida, como su nombre indica, consiste en alargar el proceso indefinidamente sin llegar nunca a una resolución. Es una forma de tortura psicológica que mantiene al acusado en un estado de incertidumbre. Y angustia. Y angustia permanente. Es como si el sistema disfrutara jugando con Joseph K., manteniéndolo atrapado en una red de la que no puede escapar. Es una interpretación muy interesante y a través de este personaje, Titorelli, Kafka nos presenta una crítica mordaz del sistema judicial de su época. Los jueces, según el pintor, son vanidosos, corruptos y más interesados en su propia imagen que en impartir justicia. Una crítica que lamentablemente sigue resonando en nuestros días. La burocracia, la lentitud de los procesos judiciales, la falta de transparencia, son problemas que de una forma u otra siguen presentes en nuestras sociedades. Totalmente de acuerdo, y el proceso nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la justicia, sobre la facilidad con la que un sistema puede convertirse en un instrumento de opresión, y lo hace a través de una narrativa que atrapa al lector desde la primera página. Es cierto, la prosa de Kafka es precisa, detallada, casi obsesiva en su descripción de la atmósfera opresiva que envuelve a Joseph K. Y a pesar de la complejidad del tema, la novela se lee con fluidez, con una atención creciente que culmina en un final impactante. Un final que, como hemos mencionado, deja al lector con una sensación de desasosiego, de impotencia, de que la lucha contra el sistema es una batalla perdida de antemano. Pero a pesar de su pesimismo, creo que el proceso no es una obra que nos invite a la resignación, más bien nos impulsa a cuestionar, a rebelarnos, a no aceptar pasivamente las injusticias que nos rodean. Estoy de acuerdo. Kafka nos recuerda que aunque el sistema pueda parecer invencible, el individuo no está completamente desprovisto de poder. Tenemos la capacidad de pensar, de cuestionar, de luchar por nuestros derechos. Joseph K., a pesar de su destino trágico, nos enseña que la resistencia es posible incluso en las circunstancias más adversas, y esa creo es una de las lecciones más importantes que podemos extraer de esta obra maestra. Sin duda, El proceso de Franz Kafka es una obra que nos confronta con la absurdidad del mundo moderno, con la fragilidad de la justicia y con la lucha eterna del individuo contra el sistema. Una obra que, a pesar de haber sido escrita hace más de un siglo, sigue siendo tan relevante como el primer día. Y con esta reflexión cerramos nuestra inmersión en el proceso. Esperamos que este Deep D les haya brindado nuevas perspectivas sobre la obra de Kafka. Los invitamos a leerla, a reflexionar sobre ella y a compartir sus propias interpretaciones. No olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, compartir el contenido y volver para seguir sumergiéndonos en el fascinante mundo de la literatura. Hasta la próxima.